Es el 20 de octubre de 2023, las 9:30 de la mañana, daremos comienzo a la sesión plenaria. Primer y único tema. Urtarrilaren batetik aurrera aplikatu beharko diren udal zergak eta tasak arautzen dituen ordenantza fiskalak naiz prezio publikoak arautzen dituzten udal ordenantzak. Modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de impuestos y tasas y de la ordenanza municipal reguladora de los precios públicos que han de aplicarse a partir del 1 de enero del 2024. En este caso, en primer lugar, Íñigo, nuestro concejal, dará todas las explicaciones oportunas. Buen día a todo el mundo. Como ha dicho, un tema procedimental antes de empezar. A veces se nos olvida que las personas que estamos aquí no somos solo concejales y concejalas, somos miembros de un grupo político. Por tanto, en primer lugar, hablaré como miembro del equipo de gobierno local y después como miembro de mi coalición política, en este caso EH Bildu. Ya entrando en el tema, lo que presentamos hoy es la propuesta de modificación de ordenanzas fiscales. Como hemos comentado en comisiones, esta propuesta tiene 4 tipos de cambios. En primer lugar, de forma o de redacción. Al fin y al cabo, hemos intentado articular el texto como debe de ser, con los títulos adecuados. Y, bueno, en segundo lugar, hay menciones legales a otro tipo de textos legales, normativos, que han cambiado y había que adaptarlas. Y el tercer tipo de cambio el incremento de cuotas. Al menos hemos intentado adecuar las tasas y precios públicos al IPC de Euskal Herria. En concreto, las tasas, impuestos y precios municipales subirán un 2,75. En la tasa, concretamente en la tasa de basuras, continuaremos con la tendencia que ha llevado este ayuntamiento y subirá un 5%. Y el cuarto tipo de modificaciones son nuevas bonificaciones. Algunas son de acuerdo a renta y unidades convivenciales, y en este sentido hemos hecho una tabla a 42.000 euros y después también con esta, un poco ligada a esta transición ecológica, hemos introducido algunas bonificaciones. Eso, un resumen. Si entramos en impuestos, el primer impuesto es el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles. Aquí los cambios introducidos son la subida mencionada de 2,75 y después la tasa de imposición la hemos cambiado. Hemos subido un 10% en los inmuebles más grandes, junto con el IPC. Hemos introducido recargo a las viviendas vacías. Ahora estoy hablando de memoria, pero introduciendo a la vez 18 criterios para definir lo que es una vivienda vacía y a la vez
bonificaciones para favorecer que las viviendas vacías salgan al alquiler y o se incluyan en el programa público del gobierno vasco para alquilar esas viviendas. Esta bonificación es nueva. Como antes he mencionado, también hemos introducido una bonificación personal o subjetiva que permite la norma foral hasta 52.000 euros y, bueno, en ese sentido lo hemos incluido. Después, otra bonificación nueva ligada a la transición ecológica es la relacionada con la energía solar y otras energías renovables, fuentes de energía renovables, y es una bonificación para viviendas que hagan instalaciones de este tipo. También hemos normativizado el impuesto sobre bienes de naturaleza especial. Ese concepto de naturaleza especial hemos introducido y, siguiendo la norma foral, pues hemos introducido un 1% de incremento. También una bonificación de la cuota imponible de hasta el 55% para adquisición de bienes inmuebles con eficiencia energética A o B. Eso en cuanto al IBI. En cuanto al impuesto sobre actividades económicas, el único coeficiente lo hemos situado en el 2,2. Y bueno, es verdad que en este impuesto hay varias bonificaciones, pero nuestro compromiso es, como siempre hemos hecho, pues el compromiso es hacer una parte de esta recaudación reinvertirla en zonas industriales. En cuanto al impuesto de construcciones, hemos introducido una bonificación para instalaciones energéticas renovables que es nueva. En cuanto al impuesto de vehículos de tracción mecánica, en este caso ha sido una aportación de Omnia, conocida por todos y todas. Y bueno, había que hacer una modificación en cuanto a bonificaciones de vehículos eléctricos y bueno, donde ponía matriculación se ha cambiado y ahora pone adquisición del vehículo. Aparte de eso, tenemos las tasas y precios públicos y en ese sentido también se mantiene el incremento mencionado. Y, bueno, claro, dejando de lado las basuras, porque como he mencionado antes, pues bueno, hemos mantenido la tendencia seguida hasta ahora por el Ayuntamiento. En cuanto a esta tasa, como todos y todas sabemos, hay directrices de la Unión Europea que nos obligan a adecuar a los costes reales. Y en las tasas también había una propuesta del polideportivo para adecuar los precios y para un poco facilitar ese cobro. Y por lo demás, estas son las modificaciones, todas las modificaciones introducidas, modificaciones técnicas y políticas
Y, bueno, en general, sabemos que la tendencia suele ser hacer una ampliación de plazo, una prórroga de las tasas, impuestos y precios públicos, porque hay que hacer un estudio de la situación económica del municipio y, bueno, tras ese análisis, pensamos que esta es la mejor propuesta para hacer. Sí, en adelante. Si alguien quiere tomar la palabra, de menor a mayor. Sí, Egunon. Bueno, lo primero, pues eso, disculparme porque yo no pude asistir por motivos laborales a la comisión, como se lo expliqué a Íñigo, pero sí que es verdad que al leer el documento, el extenso documento, bueno, sí que vimos que en la página 13, en el punto 15, hay una errata donde pone Diputación Foral de Guipúzcoa y entiendo que tiene que ser Diputación Foral de Álava. Y luego en el anexo 7, la utilización de las instalaciones deportivas municipales, en la tabla de cuotas, los pluses de alquileres y entradas diarias, supongo que lo estaréis actualizando, pero bueno, no aparece el rocódromo. Y bueno, no sabemos si es que no se ha contemplado o es porque se acoge a lo especificado en el frontón del Ateorro o bueno, no sé. Aún así, si estuviera exento de pago el uso de esta instalación, pues que se indique o bueno, que se indique. Me imagino que se estará trabajando en las ordenanzas, pero bueno, nos ha llamado la atención que no esté el rocódromo, sin más. Y con todo lo explicado por el equipo de gobierno, en este caso por Íñigo, pues nada, felicitaros por la agilidad que habéis dado, porque, bueno, esto da que lo teníais muy claro todo esto, ¿no? Hemos visto acciones anteriores, al finalizar alguna legislatura, pues han dejado de cobrar impuestos, como bien conocemos todos, y bueno, y ahora, pues que estéis recién llegados, pues hemos visto la agilidad, pues bueno, pues felicidades, ¿no? Ante esta situación. Creo que no es buen momento para esta subida, con lo que está aconteciendo en Laudio, ¿no? Con toda esta red de comercios, de empresas, con la tasa de desempleo que tenemos en Laudio, creo que esto va a suponer un esfuerzo importante para las economías domésticas, Sobre todo me refiero a las economías domésticas. Y por otra parte, pues bueno, creemos que se ha empezado tarde a trabajar todo esto, ¿no? Teniendo en cuenta de que bueno, ha sido año de cambios y demás, pero bueno, creemos que se ha empezado tarde. Quizás porque igual habéis empleado el tiempo o vuestro tiempo en estudiar otros asuntos, ¿no? Como es la reforma de la Plaza de Abastos, ¿no? Y teniendo en cuenta que hemos perdido una subvención, me parece que habéis dedicado mucho tiempo a esto y lo teníais muy claro esto. Yo no sé si esta subida de impuestos se refiere, porque luego, claro, tenemos que pagar entre todas y todos lo que va a asumir. Bueno, son conclusiones que se sacan, ¿no? De esta subida de impuestos, se asume 2 millones de euros de la Plaza de Abastos. Bueno, pues parece que queda un poco. Al final lo tienen que asumir las arcas municipales y eso, como todas y todos sabemos, pues es a escote entre todas y todos. Pero bueno, creo que no es el momento de la subida. Creo que no es el momento, teniendo en cuenta de que hay que subirlos porque tenemos necesidades, pero creo que Laudio no pasa ahora mismo por un buen momento en cuanto para decirle a la ciudadanía que tiene que hacer un esfuerzo más. Es que ricasco. Sí, gracias. Bueno, comentar varios puntos. El primero, yo creo que sí que sería interesante valorar. Se ha comentado aquí la subida, no es el momento de la subida. Hay que tener en cuenta que estamos, como todos sabemos, y evidentemente solo lo sabemos estando en la oposición, estando en el gobierno. Es cuando sube la vida, sube para todos. Suben los gastos también del ayuntamiento, suben gastos también de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras, suben totalmente todo. Y aún así, subiendo el 3,5 el IPC como ha subido, hemos planteado un 2,75. Quiere decir que hemos bajado los impuestos respecto a lo que estaba anteriormente con respecto al IPC.
y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, aún así sí que ha habido un impuesto concreto, que es el de las basuras, que hemos planteado el 5%. ¿Por qué? Porque nos obliga la legislación a ir regularizando el concepto y hay que apostar por ese punto. Pero respecto a todas las tasas, tampoco es que sea una gran subida asociada, ¿no? Pero quedarnos con ese punto. El planteamiento ha sido bajar netamente lo que costaban los ciudadanos en los impuestos, se ha bajado casi un punto respecto al anterior. Claro, si hacemos como se planteaba siempre, dice, no, hemos subido, recuerdo, ¿no? Al tiempo creo que era con Rajoy, se subieron las pensiones un 0,25. Digo, no, ha subido el IPC un 2 y pico, con lo cual has bajado las pensiones un 1, pico por ciento. Aquí es al revés. Se ha subido un 2,75, pero es que el IPC ha subido un 3,5. Quiere decir que hemos bajado respecto a la presión impositiva casi un punto. Después de plantear eso, sí que hay ciertos puntos en los cuales queremos recalcar, sin ser importantes, pero sí tiene su valor asociado por lo que ocurrió la legislatura pasada con las sentencias judiciales, la norma también Íñigo, en concreto con el tema de los coches eléctricos. Nos parecía injusto al tiempo, ya lo comentamos, había una sentencia que fue ganada por un particular del audio y que se interpretaba ya en la última fase del gobierno anterior, tal y como lo fijaba la sentencia, pero simplemente queríamos aclararlo y ponerlo bien claro para que no sea objeto de ser interpretado, ¿no? Y es que si el concepto que planteamos por la bonificación de los coches eléctricos es por temas medioambientales, es por el objetivo de premiar o bonificar a aquellos que apuesten, incluso gastando más dinero, porque tristemente cuestan más caros aquellos vehículos que contaminan menos, y hacen esa apuesta. ¿Por qué no hacer esa apuesta por aquellos que apenas lo compran de segunda mano, ¿no? Es decir, si tú vas a producir esa ventaja medioambiental, da igual que sea un coche nuevo o no, y no relegar simplemente esa bonificación a aquellos que tienen más dinero para poder adquirir un coche con más coste, y también bonificar a aquellos que apuesten por un coche de segunda mano y que cuando lo adquieran tengan esa bonificación durante 5 años. Por eso esa modificación en vez de regulación, que era el concepto más, digamos, controvertido y que tuvo que hablar en los tribunales para ser explicado e interpretado por los jueces, hemos pasado a que no sea interpretado, que sea adquisición. Luego, por otra parte, sí que hemos apostado claramente por la definición de cómo se baraja el tema de la unidad familiar, el concepto de unidad familiar. Había ciertos problemas, sobre todo con el tema del polideportivo, ya que si, por ejemplo, se daba de alta a un miembro de la familia y otro día se daba a otro miembro de la familia, no se podía considerar objetivamente como familia, tenían que ser todos a la vez el mismo día. Eso era una desventaja que de alguna manera era un tema simplemente que nos habían llegado bastantes problemas al respecto, y simplemente barajarlo como una solución. Tampoco tiene mayor trascendencia, pero sí nos parece importante fijar no solamente si se ha subido o se ha bajado cierto impuesto, sino también aquello que puede dar problemas o dar complicaciones en el día a día a las familias y a las personas de nuestro municipio, ¿no? Luego, por otra parte, también incluyendo, aparte del tema de la familia, el tema de 3 niveles exclusivos de diferenciación por edad, adultos jóvenes y, bebés hasta 5 años, de tal manera que se simplifica también ese concepto, pero no nada más que en este concepto que decíamos antes de simplificar y facilitar las cosas para las familias, independientemente de la tasa que se fije. Y luego los 2 grandes impuestos, ¿no?, que sí que queríamos remarcar. Hubo ya por parte de la corporación anterior, hubo un impulso, y creo que además fue felicitado y fue corroborado por todos respecto al IAE, que durante muchísimas décadas, diría yo, estaba en mínimos históricos y comparado con otros municipios estábamos muy por debajo de la carga impositiva de las grandes empresas. Hay que recordar que el IAE solo es un impuesto aplicado a aquellas empresas que tienen alta facturación, con lo cual los pequeños comercios no se ven afectados por esto, y de alguna manera veíamos interesante poder poner esa presión fiscal que ya está en los ciudadanos, en el IBI y en todos los demás, también a las empresas que evidentemente tienen que colaborar, ¿no? De esa manera nos basamos en la norma foral, con lo cual tampoco es que sea aquí ninguna locura lo que hayamos hecho de este equipo de gobierno, simplemente lo que se ha dictaminado en la norma foral de Diputación en Diputación es lo que aplicamos aquí, ¿de acuerdo? El máximo que nos permite esa norma foral. Con eso, evidentemente, nos da un rédito más de ingresos, pero al mismo tiempo, como ha comentado Íñigo anteriormente, sí teníamos el compromiso de que esa subida que podríamos hacer revirtiese precisamente en ese sector. Es decir, el compromiso de que la subida que se pueda hacer o el incremento de recaudación que va a poder tener el impuesto a actividades económicas va a redundar precisamente en las actividades económicas y en los temas industriales, ¿no? Con lo cual, esperemos que la mejora de los polígonos industriales, la mejora de ciertos elementos, ese compromiso de poder dedicar ese incremento de subida a ese fin concreto. Y luego, por último, cosa que estamos muy contentos porque después de casi, yo creo que 10 o 12 años planteándolo estoicamente desde
desde Omnia en la oposición hemos conseguido que por primera vez se fije la tasa que permite también la norma foral del incremento del 50% de las viviendas vacías. Con lo cual creemos que es interesante por 3 razones concretas. Porque, evidentemente, un montón de viviendas vacías en este pueblo. Tenemos, como todos sabéis, y cuando lo vais a comprobar en la calle, sobre todo cuando la gente quiere emanciparse o quiere coger un piso de alquiler, es imposible. Los precios de alquiler en el audio están elevadísimos y el banco de potenciales viviendas en alquiler es escasísimo, con lo cual es una manera, aplicando esta norma, de incentivar, o mejor dicho, perjudicar a aquella gente que no ponga esa vivienda en alquiler. Es decir, oye, si tienes por lo menos un incremento de un 50% en esas viviendas vacías, igual me planteo poner las viviendas en alquiler. Por supuesto, hay muchas problemáticas con el tema del alquiler y a otros niveles, a niveles no municipales, evidentemente, hay que trabajar mucho en eso para dar también ciertas garantías a los que ponen las viviendas en alquiler. Pero desde el municipio lo que sí podemos hacer es fomentar estos elementos para que se intente abrir como decíamos, un espectro de viviendas en alquiler mayor que permita que ante esa competencia bajen también los precios del alquiler y las posibilidades de emancipación de los jóvenes o no tan jóvenes que tengan necesidades de tener vivienda puedan tener esa posibilidad. Por esa razón, también es cierto que es un tema que seguro que es una prueba inicial, que seguro que también la oposición está de acuerdo con nosotros en que es un tema que hay que ir trabajando. En principio, el concepto de vivienda vacía es un tema bastante complejo. A nivel de todas las administraciones siempre se han barajado diferentes alternativas. Se ha barajado el consumo de gas, el consumo de agua, asociado y demás. Queríamos en esta primera fase no complicarnos con ese planteamiento e ir estudiando conjuntamente cómo mejorar ese concepto de vivienda vacía y lo hemos enmarcado en esta primera fase en el concepto del empadronamiento. Sabemos que no es óptima porque pueden dar derivadas que no vamos a comentar aquí ni vamos a dar ideas de cómo se puede plantear una alternativa a esta vivienda vacía, pero sí que es cierto que seguiremos trabajando en mejorar este concepto de lo que significa vivienda vacía. Empezamos por el padrón, es decir, que no tenga empadronada ninguna persona asociada en esa vivienda. Iremos evolucionando y trabajando para mejorar este concepto de vivienda vacía en lo que las necesidades de nuestro pueblo permitan hacer. Y luego, por otra parte, también sabíamos que había habido, y ya lo comentamos también con la corporación anterior, la motivación que tuvimos en uno de los conceptos, que era una subida concreta a ciertos locales comerciales de cierto tamaño, que de alguna manera sí que nos habíamos dado cuenta que habían entrado en ese círculo ciertos comercios que no eran de ese volumen que pensábamos nosotros y hemos incrementado de 230.000 a 300.000 euros el valor catastral asociado al valor de dichos inmuebles para que cierto nivel comercial salga de esa barrera impositiva que tenía una carga superior extra y que no era objeto tanto ni la corporación anterior ni de la nuestra, ¿no? Con lo cual esperemos también, veremos que si con esta subida al revés, es decir, subida para que no paguen ciertos impuestos hasta gente con un valor catastral de hasta 300.000 euros. Algunos de esos comercios estaban afectados, que consideramos, y en justicia no se considera ese gran comercio por el cual se fijó esta tasa, queden exentos de esa subida extra y puedan también normalizar estos planteamientos. Todas las tasas y todos los impuestos es algo muy objetivo y también es un tema evolutivo. Hay que adaptarlo concretamente a cada municipio y a cada situación puntual en cada año, con lo cual es un tema vivo, ¿no? Nos quedamos con ese compromiso, con ir mejorando poco a poco los planteamientos y yo creo que con esto y basándose en lo que ya se había trabajado, como hemos comentado anteriormente, y hay que decir que ese trabajo ya se ha producido constantemente también en la legislatura pasada, hayamos dado esa vuelta de tuerca que de alguna manera se quedaron, en nuestra opinión, al tintero en la legislatura pasada. Contentos por estas modificaciones y a seguir trabajando para mejorarlas todavía el año que viene. Por parte de EH Bildu. Perdón. EAJ, PNV. Egunon. Bueno, de la misma manera participaré yo ahora en la exposición y después participará Ander, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a empezar con el calendario y las formas, en principio, de estas ordenanzas fiscales 2024. Queremos manifestar que nos parece intolerable la presentación y calendarios en las que se ha llevado a efecto las ordenanzas fiscales de este año 2024. No creemos que sean las formas, sobre todo cuando se habla de transparencia y facilitar trabajo a la oposición, como se dijo al inicio de esta legislatura. Y no es como estábamos acostumbrados trabajando hasta la fecha, ¿vale? Desde EAJ queremos dejar claro nuestro malestar y nuestra preocupación. Bueno,
El proceso de exposición y presentación de las mismas ante los grupos que componemos la oposición ha sido nefasto. Una falta de calendario en las comisiones necesarias para poder exponerlas, explicarlas por parte del equipo de gobierno, sin darnos margen de maniobra a los grupos de la oposición para plantear nuestras dudas y poner entonces a poder hacer unas aportaciones necesarias. No creemos que sea ni mucho menos la forma de trabajar. El único propósito que se nos puede ocurrir es que esta manera atropellada y sin tiempo y en muy corto plazo es aprobarla sin tener en cuenta nuestras aportaciones, coartando el debate de ordenanzas para este 2024. Las dos comisiones únicas, este lunes y martes, el lunes, sin explicación ninguna y pretendiendo que daríamos en ese momento aportaciones cuando era la comisión de explicaciones y al día siguiente la comisión de dictamen sin darnos las propuestas finales, creo que no son las formas de trabajar, y menos un pleno en la misma semana nuevamente como estamos hoy aquí. En ningún momento se nos ha facilitado la propuesta definitiva para poder dictaminar en condiciones el martes. La comisión creo que fue el 17 de octubre. Por tanto, mostramos nuestra preocupación y nuestro malestar, repito. Bueno, y yéndonos al fondo de las ordenanzas, que es lo que nos interesa al final, comienzo con ello. Nos aparece, tenemos que valorar la adecuación normativa, nos parece buena, bien trabajada. Queremos ponerlo también en valor, como no podía ser de otra manera, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en lo numérico, que es lo que nos interesa analizar en profundidad y es lo que va a afectar a nuestros vecinos, vecinas, micros, comercios, hostelería, pymes, etcétera, de nuestro municipio, que es lo importante. Entonces, comenzaremos con la subida generalizada de un 2,75% que habéis planteado. Nosotros no lo vemos de ninguna manera adecuado para la situación en la cual estamos viviendo actualmente. Todos los impuestos, tasas, precios públicos han aumentado en ese margen, salvo los que comentaremos después. Nosotros proponemos seguir con políticas fiscales como la que planteamos el año pasado de ayuda a las familias, pymes, comercio, repito, microempresas, para poder ayudar en esta situación actual. ¿Vale? Nos parece una subida que no se ajusta para nada a la realidad existente en este momento que estamos viviendo los sectores, dado que muchas de las empresas, muchos de los comercios y muchas del sector, microempresas, están todavía peleando por ajustar sus cuentas de resultados con rendimientos muy bajos. Y nosotros no queremos meter una vuelta de tuerca, por lo menos en este momento. Ya vendrán momentos mejores de bonanza económica en la cual podamos tener margen para hacer estas subidas que habéis realizado en este momento. Por lo tanto, no lo vemos. Y parte de eso también para las familias, que, como bien sabéis, hay familias en estos momentos que están en una situación delicada. Por lo tanto, nosotros también somos conscientes de que, y yo siempre lo he defendido, que congelaciones prolongadas en el tiempo no son buenas tampoco, porque para el ayuntamiento y las administraciones locales también suben los precios. Pero hay momentos y momentos, y no lo vemos. ¿Vale? Nosotros proponemos en este momento una subida muy leve, como he dicho en otras ocasiones, de un 1,5 como mucho, pero muy leve, para no afectar, como he dicho, a todos estos sectores mencionados. ¿Vale? Comenzamos con la ordenanza 2, la del IBI, por ejemplo. El IBI, como bien ha mencionado Álvaro, que ha estado en estos 4 años en los trabajos con el equipo de gobierno nuestro. Nosotros teníamos un 0,30, aparte de ajustar la ponencia con la ponencia de valores, una reducción del valor catastral, ya lo sabéis bien además, que supuso una reducción del IBI de todas las familias, del 85% de las familias. Ajustamos el tipo a 0,30 y una subida, y luego hicimos un tipo progresivo que no había existido nunca para que el que más tiene más paga, de un 0,50. Eso sí que fue pionero y eso sí que ha hecho que las empresas grandes, las más grandes, tributen más que las micros y las pymes, etcétera. ¿Vale? Entonces, en este caso, vosotros proponéis subir el 2,75, 0,30825, eso es el 2,75 clarísimo, y el 0,52. Bueno, pero lo que hay que incidir aquí es que habéis subido del 7% de los mayores valores catastrales, habéis subido al 10%. Nos sorprende que se hayan hecho estos cambios tan delicados que sin estudio previo de impacto a qué dichos inmuebles va a afectar, como hicimos nosotros, porque bien sabéis que os hicimos un trabajo arduo, un trabajo en el cual compartimos con la oposición en varias reuniones previas, compartimos con vosotros todo. ¿Para qué? Para que después haya un dictamen con criterio. Esto no ha habido.
en estos momentos. Se ha subido de un 7%, un 10% mayor de los catastrales, y si repasáis los apuntes que se os dieron en su día, muy claros y muy trabajados, metemos en ese 3% adicional, metemos muchas microempresas, metemos muchos comercios, pero entran muchos valores catastrales que van a afectar a lo que digo y repito constantemente: microempresas, pymes de nuestro negocio, comercios, etcétera. Y si resulta que precisamente en estos momentos duros es lo que queréis proteger, con esta subida de un 7 o un 10% estáis haciendo precisamente lo contrario, ¿vale? Entonces, yo, como EAJ, no lo vemos, ¿vale? El análisis realizado por nosotros barajó muchos escenarios, el 5%, el 7%, bien sabéis que se hicieron muchísimos, un estudio muy profundo para ello. Creemos que debemos proteger a estos sectores y con esta medida que habéis planteado, lo siento, pero no se está protegiendo a estos sectores. Por lo menos en este momento. Lo repito, vendrán momentos mejores, momentos de bonanza económica, en los cuales podremos utilizar estas medidas. En este momento no se puede hacer, sin estudio previo, claro. Por cierto, ese estudio previo no nos lo habéis planteado. El estudio previo, ¿dónde está? Ese estudio que habéis realizado para poder aumentar de 7 a 10, ¿dónde está? No se pueden hacer estas cosas y subida de estos impuestos sin hacer un estudio previo. A nosotros, desde luego, no nos lo habéis facilitado, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, el recargo de las viviendas vacías, como bien sabéis, es un tema que muy bien Omnia lo ha planteado durante mucho tiempo, y ya os dijimos que en esta legislatura nosotros seguíamos, lo íbamos a abordar. Pero es un tema también, y bien nombrado, como lo has dicho, es un tema delicado porque, claro, es un tema en el que tampoco habéis hecho un estudio previo de impacto. Tampoco habéis hecho un estudio de cómo vais a abordarlo. Tampoco habéis hecho un estudio de medios de localización y control. ¿Dónde están los estudios previos? Cuando una ordenanza se modifica, no hay que decir lo pongo en papel porque el papel admite todo y después hago los estudios previos. No, se hacen los estudios previos y después se ponen los tipos y se ponen las adecuaciones con estudios previos. No se puede lanzar sin estudios previos las cosas. De ahí que nosotros, durante esta legislatura anterior, hayamos hecho cada año un impuesto para hacer un estudio como Dios manda. Aquí no se le ve en ninguna de las partes, ¿vale? El recargo de las viviendas vacías me parece correcto, me parece correcto, bien redactado, adecuado, ya lo dijimos, me parece bien, ¿vale? Nos gustaría saber simplemente cómo vais a abordar ese trabajo. Álvaro ha mencionado algo, pero bueno, con los medios actuales que tenemos, ¿cómo se va a abordar, ¿vale? Bonificaciones, bien, nos parecen las bonificaciones adecuadas en cuanto a este impuesto. Ya aclaramos las dudas que yo tenía, que después se me trasladaron en cuanto a lo que a renta se refería. Íñigo, ya me llegaron las aclaraciones y, bueno, ya... Perfecto, soy bien. El resto de alquileres, oye, también a la bonificación por alquilar los alquileres que se ejecuten por Etxebide. Y si queremos potenciar e incentivar las viviendas, que no haya viviendas vacías, ¿por qué solo incentivamos los alquileres de Etxebide? Y la gente que a nivel particular alquila sus viviendas también haciendo ese esfuerzo, haciendo ese acto y también alquilar las viviendas y no están vacías. Yo no digo que se haga una bonificación de un 50%, pero una bonificación acorde tendría que ser un 20%, lo que se hubiese estimado. Es una aportación que hemos hecho, que, por cierto, no habéis tenido en cuenta. Creo que lo valoró, Álvaro nos comentó que lo valoró, pero no se ha tenido en cuenta, dado que no hemos tenido opción a contestación de las ofertas y de las propuestas que nosotros hemos hecho, ¿vale? No ha habido contestación ninguna. Bien. ¿Qué más? Las bonificaciones por eficiencia energética, por transición ecológica y todo esto nos parece bien. Nos parece muy correcto, muy bien aplicadas, ¿vale? Pero, por tanto, también cuando se hacen bonificaciones respecto a impuestos, tasas y precios públicos, también hay que hacer un estudio de impacto. ¿A cuántas personas, a cuántos ciudadanos va a afectar estas bonificaciones? ¿A un 5, a un 10, a un 8, a un 25, a 50? Eso también falta en este sentido, ¿vale? En cuanto al impuesto de vehículos de tracción mecánica, bien ha planteado lo que dijiste. Ya te comenté que esa parte que comentas de la sentencia ya se estaba aplicando los criterios y ahora es el momento de cambiarlo en la ordenanza para que quede más claro. Perfecto. Eso no tiene mayor problema y está realizado y la sentencia se estaba aplicando, ¿vale? Con lo cual, ya lo sabes, además, se está aplicando. Con lo cual hay mención. Pues esa. Ordenanza del impuesto de vehículos de tracción mecánica, también nosotros proponemos el mantenimiento del mismo. La ordenanza de licio, que es el impuesto de construcciones y obras, mantenimiento al 4,5%. Lo habéis subido al 4,62%. Entiendo que es el 2,75%. La plusvalía municipal,
Esta, como está ya recién cambiada en el 2022 por la sentencia del Tribunal Supremo, esa no ha habido ninguna modificación. Además, poco pie da modificación porque son unos cuadros normativos y hay que aplicarlos y ya está. Sí que bajó cuando nosotros hicimos la ponencia de valores, porque también se refleja por el valor catastral, y con el catastral, al bajar, también se ha reducido la presión fiscal sobre los ciudadanos en este sentido, ¿vale? Ordenanza 6 en IAE. Esta es interesante. Esta también requiere de un análisis. Si el IAE es el impuesto que se les cobra a nuestras empresas empadronadas en nuestro municipio que realicen actividades económicas, dados de alta actividades económicas, esa cuota que sale del IAE tiene 3 índices. El general, que afecta a todas las empresas, el otro, ¿cómo se llama? El segundo, que es el que se hace por volumen de ventas. El segundo, el progresivo. Y el tercero es el de situación. Nosotros activamos el progresivo, porque lo mismo tributaba una empresa que tenía sobrepasado el 1.000.000 de euros que Tubacex o estas grandes, perdón por mencionar ninguna, por las empresas grandes del municipio, ¿vale? Entonces nosotros activamos todo haciendo realmente hay un cambio que no había habido aquí jamás. Jamás. Activamos el índice activamos el de situación, que también estaba mal, y el general lo mantuvimos, ¿vale? Vosotros en este caso proponéis subir el general, nuevamente el general, el que afecta a todas las empresas del municipio, de un 2,02 a un 2,20, el general. El progresivo no se puede tocar porque es por normativa, ya lo subimos nosotros, ya nos ocupamos, para que el que más tiene, más pague. Pero subís el general. El general afecta a todas las empresas que superen el 1.000.000 de euros que están obligadas a tributar por este impuesto. Nuevamente, y haciendo un análisis profundo como hicimos un análisis nuevamente profundo, esto fue el año pasado, y en el análisis que os planteamos, que lo tendréis, los que lo tendréis, veis claramente que el estudio fue un estudio también de varios escenarios, en el cual decidíamos mantenerlo para no perjudicar nuevamente a pymes, comercios, microempresas, hostelería, etcétera. Y en el impuesto de actividades económicas, que es para nuestras pequeñas empresas y microempresas, como os he dicho antes, la gente está, si lo veríais, está intentando cuadrar sus cuentas de resultados para no dar pérdidas, porque han tenido subidas de impuestos, de intereses de préstamos, buenas subidas hemos tenido, los productos de los diferentes sectores han subido muchísimo, los consumos, luz, agua, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Entonces, en ese caso, también con esta subida del general al 0,20, les estamos nuevamente subiendo a estos sectores. ¿No queréis protegerles? Pues me parece muy bien, pero con estas medidas no se les protege de ninguna manera, porque no lo digo yo, lo dicen los números. ¿Vale? Entonces, pues bueno, creemos nuevamente que aquí tampoco ha habido un estudio por vuestra parte. Yo subo las ordenanzas, las subo al 220, las subo para aquí, las subo para allá. Oye, pero qué bien. No hago un estudio que lo soporte. Eso no se puede hacer. Hay que trabajarlas, hay que buscar los estudios y después aplicar los tipos nuevos. ¿Vale? La ordenanza 7, 8 y 9, la subida que el 2,75% en todas, sí que hay mucho que profundizar ahí, ya os dijimos, nosotros trabajamos mucho en ello, pero hay que volver a incidir porque hay muchas cosas en las que volver a... Y eso supongo que en estos 4 años lo haréis. El 5% me parece bien las basuras porque es un criterio que hay que seguir haciendo, y hay que estudiarlo porque creo que el tema basuras se ha duplicado o más. ¿Vale? Entonces, sin más, voy a concluir porque ya está. ¿Dónde está la perspectiva de género en estas ordenanzas? Esa es una de las conclusiones. Vemos que las modificaciones aplicadas venían pidiendo por parte de la oposición en fechas anteriores, pero se han hecho sin analizar afecciones en los diferentes sectores, precisamente los que queremos proteger. ¿Dónde están todos los estudios económicos y financieros que habéis hecho para todas estas subidas? No los hay. Se ha trabajado tarde, en muy corto plazo y con un atropello de calendario que no es normal. Y creo que debéis reconocerlo. Por lo tanto, creemos que se ha coartado el debate de ordenanzas. Y sin más, yo en mi exposición ha terminado. Es que recasco, yo solamente y de forma muy rápida voy a lanzar 3 mensajes que creo que son inevitables lanzarlos. El primero de ellos, y tal y como ha dicho Eva, no compartimos para nada la forma de trabajar tan atropellada, rápida, y que pueden ser por cuestiones de agenda propia o por lo que fuese, pero que no creemos que son una forma de trabajar en unas ordenanzas tan importantes como pueden ser estas. El segundo mensaje, que queda claro que el cambio ha llegado al Ayuntamiento del Audio, con estas formas de actuar y menospreciar, entre ellas, el trabajo que puede realizar la propia oposición. Y tal y como les gustaba decir a los miembros de H. Bildu y de Omnia la pasada legislatura, el equipo de gobierno va a pasar el rodillo hoy.
El equipo de gobierno actual va a proceder con ese rodillo a aprobar estas ordenanzas fiscales que entendemos no se ajustan a la situación actual. Álvaro, has dicho a seguir trabajando para mejorarlas de cara al año que viene. Completamente de acuerdo, a poder ser con tiempo, con más de 2 comisiones, haciendo comisiones de trabajo en la cual se pueda extender y hacer aclaraciones y no una explicación somera, que por cierto, la misma explicación que se nos ha dado hoy es la que se nos dio en un principio, sin profundizar mucho más en ninguno de los documentos. Y por último, dada la situación y nuestro malestar por cómo se ha actuado, por cómo se ha llevado el proceso a cabo y por la celeridad y la falta de tiempo de trabajo, vamos a pedir que se retire el punto del orden del día y volver a trabajar las ordenanzas en la comisión como entendemos que debería haber sido desde un principio. Eskerrik asko. Bueno. Sí, responder a nuestro concejal. Sí, como he dicho antes, ahora tomaré la palabra en nombre como representante de EH Bildu. Estas modificaciones de ordenanza serán las primeras que aprobaremos en esta legislatura y es importante formular como objetivo político una fiscalidad más justa y empezar a marcar el camino por ahí. Ondo aztertu egin dugu nolakoa den udalaren egoera ekonomikoa. La propuesta hemos estudiado en profundidad la situación del ayuntamiento y hemos mirado por el equilibrio entre ingresos y servicios a proveer. También hemos visto lo que ha sufrido la situación socioeconómica de la población. Primero, la situación provocada por la COVID y después la guerra de Ucrania pues ha perjudicado la situación de los y las ciudadanas más vulnerables. Todos los días vemos ejemplos, subida de combustibles, alquileres y demás. Sin olvidar el objetivo de las tasas e impuestos municipales, hemos tenido en cuenta todas estas circunstancias para, por ejemplo, introducir bonificaciones. Hemos creído que el debate que había que hacerlo con pedagogía. La ciudadanía sabe que a través de las ordenanzas se regulan las tasas, impuestos y precios públicos y que se obtienen ingresos por esa parte, aunque la mayor parte de los ingresos vengan del FOFEL. Aunque sea una proporción pequeña, no podemos olvidar que el objetivo es, con esa recaudación, ofrecer los mejores servicios públicos posibles. Por tanto, no es solo garantizar el funcionamiento del ayuntamiento, sino el objetivo también es desarrollar nuestro proyecto político. Por tanto, hemos priorizado transición ecosocial, justicia social y situación económica para introducir estas bonificaciones. No podemos caer en el populismo en estos casos y así lo hemos hecho. En los últimos años las políticas han sido bajar o congelar impuestos o respuestas como no es el momento. Creo que esas propuestas hay que estudiarlas con muchísimo cuidado porque creo que todos y todas no hemos sido golpeadas de esta manera. Las hay personas que
obtienen beneficios de estas crisis. También el audio. Y luego está nuestra prioridad política, porque es la persona. Las personas son nuestro objetivo. Nuestra prioridad son las personas que no llegan a fin de mes, que no tienen suficiente para vivir dignamente. Si congelamos los impuestos, si perdonamos, si bonificamos en los tramos altos, si no implantamos progresividad, no estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos marcado. Por tanto, pensando en cómo hacer frente a esta situación que vivimos, pues lo hemos tenido muy presente en cuanto a la preparación de estas modificaciones. Y subrayo las bonificaciones porque es ahí donde hemos puesto el foco, porque podemos ayudar a las unidades convivenciales que peor lo pasan, que a las unidades convivenciales que más lo necesitan, de manera que las que menos tienen menos paguen. Por tanto, y bueno, también otra de las partes, de las patas de estas modificaciones es la transición socioecológica. No podemos olvidar que estamos en una emergencia climática. Hay que tomar medidas de emergencia urgentes y algunas de ellas las hemos tomado mediante esas bonificaciones. En resumidas cuentas, hemos querido mantener el equilibrio. Por un lado, pues con las modificaciones y por otro lado con las bonificaciones introducidas. En el camino, este comienzo, y remarco comienzo de este camino hacia una fiscalidad más justa, porque nos queda un camino de 4 años. Y hoy, como bien ha dicho Ander, introduciremos el cambio, que en nuestro caso, además de cambio, es transformación. Y bueno, en nuestro caso, esta propuesta es el punto de partida. Si votamos directamente, ¿es necesaria una segunda ronda? Sí, de menor a mayor. Eskerrik asko. Perdón. Hay una segunda ronda, pero será más breve. Sí. Bueno, voy a empezar por el principio. Malestar por los tempos que se han llegado. Voy a decirlo sí. Sí. Yo personalmente reconozco que eso es así, precisamente porque hay unos tiempos que permiten las ordenanzas fiscales que si no los cumplimos en tiempo, si lo dejamos encima de la mesa, ocurre lo que ocurre, luego no se puede negar, no tenemos una serie de tiempos asociados y sí que puede ser producido ese hecho por que acabamos de incorporarnos al equipo de gobierno y te aseguro que eso no va a ocurrir en los siguientes años, ¿vale? De hecho, una prueba de que nuestra forma de funcionar como equipo de gobierno es apertura de la oposición en las convocatorias que hemos tenido para la reunión con URA, para la del PGU del otro día, donde estaba invitada toda corporación cuando en toda la legislatura pasada no tuvimos ni una sola invitación al PGU como corporación con la empresa. Ahora lo hemos abierto a todos los demás, con lo cual, y por cierto que no estaba representado el PNV ni el PSOE en ninguna de ellas. Quiero decir con esto que tenemos ese planteamiento de apertura. En este caso los tiempos los han llevado, sí, pero ya veremos cómo la dinámica de este equipo de gobierno no va en la misma línea de lo que ocurrió con muchos. Y cuando no ha habido Eva, tú eres consciente que tanto EH Bildu como nosotros hemos felicitado la labor que se hizo en la legislatura pasada. Y como la hemos felicitado y como esos escenarios estaban encima de la mesa y como técnicamente los trabajadores municipales hicieron esos escenarios para fijarlos, la única diferencia es que lo que teníamos consensuado EH Bildu y Omnia en la legislatura pasada y que planteamos y que EAJ-PNV con el PSE aplicaron el rodillo no teniéndolo en cuenta, ahora sí lo hemos tenido en cuenta. ¡Uy, qué mala suerte! Es que ahora resulta que tenemos una mayoría diferente. Pero eso no quiere decir que el trabajo primero está hecho, simplemente que lo que nos gustaba es que cuando decidimos aplicar esas subidas que hoy hemos planteado con los estudios hechos el año pasado,
no se quiso aplicar, porque decidió EAJ-PNV y PSE no aplicarlos. Ahora que los hemos decidido aplicar con ese mismo criterio, con esos mismos estudios preestablecidos que no han cambiado nada desde el año pasado y que siguen siendo válidos exactamente técnicamente igual, cuando aplicamos lo que en ideología o en concepto creemos válido, no os gusta. Bueno, pues entendemos, por eso no estábamos de acuerdo el año pasado y planteamos esa subida diferencial y esta vez no se puede aplicar. Pero también es cierto una cosa, comparto totalmente el diagnóstico. No es el momento de grandes subidas, los comercios están pasándolo mal, tal. Sin duda, lo que me parece mal y mal traído, considero, Eva, perdona, es aplicar la consecuencia. Una cosa es el diagnóstico que haces, otra cosa es que lo que estemos planteando sea eso que dices, porque aquí se está bajando el impuesto. Ahora bien, cuando se subía un 4% por parte del equipo de gobierno anterior, excepto el último año, claro, año de campaña electoral y año de no subir nada, entiendo, eso, claro, si comparamos con el año pasado, que no hubo subida, vamos a decirlo, por intereses electorales, evidentemente no se aplica, pero recordemos que el IPC ha subido lo que ha subido estos años, muchísimo. En esa misma lógica, el año pasado, en vez de haberlo congelado, había que haber subido el IPC, porque ha subido muchísimo. Si sumamos los últimos 2 años, es más de un 10%. Los gastos del ayuntamiento siguen siendo los mismos, los gastos eléctricos se han multiplicado un montón de ellos. Con lo cual, la realidad, a pesar de que el diagnóstico compartimos, que no se puede cargar en estos momentos a las grandes empresas y los negocios, la realidad es que la consecuencia de lo que dices que estamos haciendo no es cierta. Se está bajando esa carga impositiva con respecto a vuestras mismas tasas del año pasado. Pero aparte de eso, sí que es cierto que hay una manera también de solucionar el tema del IBI. Claro que se ha subido el tema del IBI en esa proporción que decíamos y que ya fijamos y ya planteamos desde la oposición conjuntamente de H. Bildu y Omnia. Ahora lo hemos aplicado, por supuesto, pero también hay otro valor que sube el IBI. Recordemos que aquí se aplica una tasa, pero quien fija los valores catastrales es la Ponencia de Valores de Diputación. Y quien no está haciendo la revisión de la Diputación para ver cómo se pueden bajar esos valores catastrales es el gobierno de la Diputación, que está en vuestras manos, no las nuestras. Con lo cual, si queremos favorecer a esos negocios que decíais antes, también tenéis la manera de hacerlo y no lo hacéis. Recordemos que hay obligación de actualizar la Ponencia de Valores cada 8 años y no se actualiza, no interesa. Recordemos que el anterior llevábamos reclamando desde OMIA que había incluso valores catastrales por encima del valor de mercado y la gente pagaba impositivamente valores por encima del mercado. Y estáis de acuerdo con nosotros, hay que instar también a la Diputación a que haga esa Ponencia de Valores, porque el Ayuntamiento fija una tasa, pero el valor catastral lo fija la propia Diputación. Respecto al IAE y las empresas, ¡joder! Cuando se habla de subidas del IAE a los pequeños comercios, a las pequeñas empresas, estamos hablando que el impuesto de IAE está exento a empresas por debajo de 1 millón de euros. No podemos decir 1 millón de euros y automáticamente hablar de pequeños negocios autónomos y pequeñas empresas. No sé qué se considera una empresa, pero una empresa que factura más de 1 millón de euros, chiquitina y comercio y autónomo no es. Con lo cual, estamos hablando de que ya el IAE, por definición, solo se aplica a empresas de un cierto volumen. Y a ella se aplica una corrección asociada sobre las bases de los estudios establecidos en la escritura pasada. Y por último, y creo que es lo más importante, creo que lo que está pasando simplemente es que lo que ha ocurrido en estas tasas, en su mayor regla, es aquello que el PNV y PSE, la legislatura pasada, aplicando el rodillo que has nombrado tú, no aceptaron las alegaciones de OMIA y de H. Bildu, este año que se pueden implantar, se han aplicado. Esa es la única diferencia. Con lo cual, ni grandilocuencias, creo yo, Eva, porque el diagnóstico comparto totalmente contigo cómo está la situación en los pequeños comercios, pero, oye, seamos realistas, se ha bajado el impuesto si tenemos en cuenta el valor del dinero. Si tenemos en cuenta lo que ha subido el IPC, se ha bajado el impuesto. Con lo cual, poco me he propuesto en mejorar las tasas en partes justas y mayor justicia impositiva. Sí, de aquí en adelante, bueno, la intervención ha sido de 10 minutos, así que 5 minutos era el límite. Sí, era Íñigo, usaré por menos. Supuesto que no podemos caer en los populismos y no estamos hablando de populismo. Nadie pone en duda que se tienen que incrementar poco a poco los impuestos y las ordenanzas fiscales. Nadie lo ha puesto en duda, si nosotros lo hemos dicho. Nosotros lo hemos dicho, o sea, no está hablando de populismos. Única y exclusivamente estamos diciendo que hay que hacer las cosas con cautela. Como bien tú has dicho, por cierto, vosotros, y yo no voy a poner en duda que vosotros habéis estudiado, que habéis hecho vuestros números. Nadie lo pone en duda. Vosotros habéis hecho todo lo que habéis hecho, nadie lo duda.
Pero al resto no nos habéis dado la oportunidad de estudiarlo con tiempo y no nos habéis dado los documentos que vosotros supuestamente habéis estudiado y habéis analizado. Cosa que, por ejemplo, en la legislatura anterior sí se hacía. Nadie habla de no incrementar las ordenanzas, como bien te decía. Hablamos de hacer un incremento más moderado, por cierto, y hablamos también de garantizar los ingresos del ayuntamiento, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Que con la previsión de incremento del FAFEL de un 5,17% no se van a ajustar y no se va a asegurar ese incremento? ¿5,17%, el incremento más grande de los últimos años? Yo creo que con eso se garantiza sí o sí los ingresos. Y el cambio por el cambio nunca ha sido bueno. Los cambios hay que realizarlos con cabeza, creo yo. Álvaro, la ponencia de valores la aprobamos en el 2022. Por cierto, lo primero que hizo el equipo de gobierno anterior cuando entró en el ayuntamiento, solicitar esa modificación, esa revisión de la ponencia de valores y posteriormente aprobarla. Se aprobó en el 2022 y se han bajado los valores catastrales y demás, y tú lo sabes, porque esto se trajo al Pleno. Por cierto, no gusta, yo entiendo que no gusta hablar de rodillos y escuchar rodillo, todo que lo habéis utilizado la legislatura pasada, pero solo he puesto en mi boca las expresiones que vosotros utilizabais y habéis utilizado durante 4 años. Gustará más o gustará menos, pero es lo que hay. Y por cierto, nadie va a poner en duda la legitimidad de estas ordenanzas fiscales ni nada por el estilo. Esto no es Madrid. Tenéis 10, nadie lo pone en duda. Y evidentemente tenéis 10 porque la gente os ha votado como a nosotros nos ha votado. O sea, eso nadie va a poner en duda la legitimidad de este equipo de gobierno ni nada por el estilo. Pero tendréis también que tener en cuenta que el trabajo que vosotros habéis hecho y que estáis aquí presumiendo de haberlo hecho, que nadie lo duda, pero que a nosotros también nos hubiese gustado trabajar de otra manera. Y al igual que, como ha dicho Álvaro, todos entramos el 17 de junio esta legislatura, y no ha dado tiempo. La otra vez se entró el 15 de junio y dio tiempo a hacer por lo menos 3 o 4 comisiones previa a la primera aprobación de ordenanzas. Eskerrik asko. Vale, gure txanda da. Sí, ahora es nuestro turno. El objetivo que teníamos hoy no era entrar en el ruido político, porque ese ruido político lo que hace muchas veces, lo que provoca es que el debate no llegue a la ciudadanía. Y no es ese nuestro objetivo. Pero si tenemos que decir la verdad, en cuanto a las formas, lo he mencionado antes, hay diferentes formas de entrar en el equipo de gobierno al principio de legislatura. Nosotros hemos dicho claramente que entraríamos en propuestas políticas y bueno, ya que lo que ha dicho Ander, como ha dicho Ander, el primer año eran cambios casi insignificantes, los tengo aquí en su equipo de gobierno, los primeros cambios que hicieron son nada, fue un tema de rendación y una propuesta de tabla que venía además a propuesta de nuestro grupo y nada más. Por tanto, nosotros no queremos trabajar con esa filosofía y hemos entrado en un debate real. Por otro lado, Loli ha dicho unas cosas. Lo diré en castellano porque así lo he apuntado. Lo habéis tenido muy claro. Pues supongo que como Maider Etxebarria en Bilbao, o sea, Echevarria, perdona, o sea, en Gasteiz ha subido un 3%. ¿Qué pasa? ¿Que la inflación es distinta en Gasteiz que aquí? Parece que sí, ¿no? O sea que, y sí, le hemos dedicado tiempo a esto. También a la plaza de Abastos. Somos 10 y nos da tiempo para muchas cosas. Con respecto al PNV, o sea, la idea esta de que no es el momento. Es que, claro, o sea, ¿cuándo es el momento? Y es que justo el PNV siempre se equivoca cuando es el momento. Ordenanzas fiscales del año 2021, que se aprueban en el año 2020. Todos sabemos lo que pasaba en el año 2020, ¿verdad? O sea que plena pandemia. Justo.
las ordenanzas se aprueban con una subida del 2%. El IPC interanual en ese mes de diciembre fue del menos 0,3 en la comunidad autónoma, menos 0,50 en el Estado. Es decir, cuando en ese momento se estaba pasando tan mal, el PNV decidió subir los impuestos un 2,03, un 2,3%. Claro, nosotros lo que hemos hecho es actualizar la subida a el IPC y además hemos aplicado una serie de tablas de bonificación que va a afectar a muchísimas más personas porque aumenta hasta las rentas de 42.000 euros. Hostias, solamente espero, y esto lo digo porque que nadie ahora tenga la tentación de lanzar el mensaje de que el gobierno EH Bildu Omnia o el afán recaudatorio del gobierno EH Bildu Omnia ahoga las ya muy dañadas economías familiares y productivas locales. Por lo tanto, por favor, parad las rotativas, parad las rotativas. O sea, porque ese mismo criterio lo podíais haber tenido en cuenta en el año 2020. Nosotros lo que estamos haciendo es actualizar las subidas al IPC y encima ampliamos las tablas de bonificaciones. Y encima lo hacemos a las personas físicas y tomamos el compromiso de que a aquellos sectores que como habéis comentado, puede ser el sector industrial, el sector comercial y tal, parte del retorno, parte de la subida que pueda haber por el IAE se va a derivar a políticas que se aplicarán en los presupuestos específicos para el sector. No voy a entrar en las formas, de verdad, O sea, pero precisamente conocedores, pues eso, de que queríamos hacer esta apuesta, os pedimos una reunión política el día 6 de octubre, contigo precisamente, Añívaro, te lo dimos en mano y luego os pasamos las propuestas. Y que os pedimos, hablando de formas, que volváis a las formas del Partido Nacionalista Vasco cuando estabais a la oposición. Es decir, presentar las cosas por escrito, registrarlas, y aunque las presentéis el mismo día de la comisión, simplemente para que todo el mundo pueda saber de qué se está hablando. Yo sé que vosotros, pues ahora el tema de lo verbal, contratos verbales os gustan, ahora vamos con las enmiendas in voce verbales, pues bueno, pues vamos a volver a las viejas formas también del Partido Nacionalista Vasco, aquellas formas tan buenas de registrar las cosas y luego poderlas tener todos juntos y para verlas en comisión y que queden en acta, ¿verdad? Y dicho lo cual, hoy hemos acabado, gaur bukatu egin dugu, hoy hemos acabado el debate sobre los ingresos. Bueno, hoy no termina todo aquí, sino que comienza esa segunda fase proposamena edo aurrekontuak, ¿está? De propuesta de gastos en presupuestos. Y bueno, antes de... quiero agradecer a las personas, colectivos que han presentado propuestas a Omnia, también al área, a las áreas en general por recabar propuestas, porque bueno, es una propuesta que hemos trabajado internamente, que la hemos compartido. Y ahora comienza esta segunda fase, la de los gastos. En ese sentido, abrimos nuestros brazos para recibir propuestas y bueno, estamos trabajando en ello. Me ha parecido entender en el discurso que Ander pedía que el tema sea retirado. ¿Retirado o sobre la mesa? Retirado para volver a comisión. Vale. Para los que sois nuevos, un tema puede ser pedido, se puede pedir por cualquier miembro de la corporación o dejarse sobre la mesa o ser retirado. Dejarse sobre la mesa implica que automáticamente se debe incluir en el orden del día de la siguiente sesión. Y retirado no tiene fijada una fecha. Lo que sí que establece el Reglamento Orgánico Municipal es que es necesario votar la petición. Con lo cual, antes de entrar en el fondo del asunto, hay que hacer una votación sobre la petición efectuada por un miembro de la corporación de que el tema sea retirado. Es decir, si se vota sí, es para que se retire. Si se vota no, es para votar sobre el fondo. ¿Quedan claros los términos de la votación? Vale. Yaquinda no va a volver. Vale. Bueno, pues si os parece, primero votamos la petición del PNV de que el tema sea retirado. A favor. Contra. Orrenalde. Contra.
Onartuta ez dagoenez, orain bai. Al no haber sido aprobada la petición, ahora sí se votará el fondo. Contra. Alde. Horren aurka. Alde. Bada. Amaituta. Bukatutzat ematen dugu bai. Damos por concluida la sesión.